Aquí está Nancy de Moss Wolgemuth con unas preguntas de trivia de la Biblia. Si te preguntara, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Creo que la mayoría de ustedes sabría la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es? Jesús lloró. Ahora, ¿cuántas de ustedes saben cuál es el segundo versículo más corto de la Biblia? Te voy a dar una pista. Es algo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Dios ha revelado en las Escrituras que este mundo será juzgado por la maldad contra Dios. Pero en su misericordia, Dios ha ofrecido un medio de escape para todos los que crean y para todos los que huyan de la ira venidera. Huyan a Cristo para salvación. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 10 de agosto de 2023. Hoy Nancy nos hablará sobre uno de los versículos más cortos de la Biblia. Ella abordará un tema que puede que no sea apropiado para niños pequeños, así que querrás ocuparlos en algo antes de reproducir este episodio. Escuchemos. Acordaos de la mujer de Lot. Esas palabras ponen un signo de interrogación en tu cabeza. Aquí tenemos a una mujer que vivió 1900 años más o menos antes de que Jesús pronunciara esas palabras. Hoy en día eso sería como decir, recuerda a la señora tal y tal que vivió en el año 200 después de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que la recordemos? ¿Y por qué se supone que debemos recordarla? ¿Qué hay de memorable sobre ella? Bueno, por alguna razón, Jesús pensó que era importante recordar a esta mujer en sus días y en nuestros días. Acordaos de la mujer de Lot. Y esa palabra, acordaos, significa tener en cuenta, recordar, mantener en tu memoria, tener en mente. No la olvides. Acordaos de la mujer de Lot. Y entonces, durante los próximos días, quiero que tomemos un tiempo para acordarnos de la mujer de Lot. ¿Quién era ella? Algunas de ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿y quién era esa mujer? Tal vez tú eres cristiana hace poco tiempo o eres nueva en las Escrituras y te estarás preguntando, ¿pero quién es esa mujer? ¿Quién es la esposa de Lot? ¿Qué hizo ella? ¿Y por qué se supone que debemos recordarla? ¿Qué nos puede enseñar esta mujer a nosotras que vivimos en el siglo XXI? ¿Y qué debemos aprender de su vida y de su trágica muerte? Ahora, para empezar, te voy a decir que puede resultarte difícil imaginarte cómo vamos a pasar 4 días hablando sobre la mujer de Lot porque sabemos muy poco acerca de ella por las Escrituras. Hay aproximadamente unas 15 palabras sobre ella en el Antiguo y en el Nuevo Testamento combinados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer 4 programas sobre eso? Ni siquiera sabemos su nombre. Entonces podríamos simplemente llamarla la señora Lot para los propósitos de esta serie. No sabemos de dónde ella era, no sabemos dónde conoció a su esposo, sabemos muy poco sobre ella. Y sin embargo, Jesús dijo, acordaos de ella, no te olvides de ella. Hay algo realmente importante sobre ella. Ahora sí sabemos mucho más sobre su esposo, sobre Lot. La mujer de Lot estaba casada con Lot. Y hoy solo quiero darte un poco de información sobre él, sobre Lot. En algún lugar recientemente leí y me ha servido como un recordatorio que cuando enseño la palabra de Dios no debo estar diciendo, como todos ustedes saben, sobre esta o aquella historia, porque hoy en día muchas personas no están familiarizadas con algunas de estas historias que quizás hayas crecido escuchándolas toda tu vida, pero para algunas son historias nuevas. Así que solo quiero recordarnos a nosotras mismas acerca de Lot. Y entonces, ya seas nueva en las Escrituras o la hayas escuchado muchas veces, solo quiero recordarte algo de lo que sabemos acerca de Lot. Primero sabemos que él era el sobrino de un hombre importante en las Escrituras, llamado Abraham.
Abraham fue elegido por Dios para comenzar un nuevo pueblo, una nueva familia, en una relación de pacto con Dios. Y Dios apartó a esta familia para que le perteneciera y prometió bendecir a este pueblo, a esta gente, a los descendientes, a la familia, a la comunidad que vendría de Abraham. Y no solo iba a bendecirlos, sino que su deseo era que se convirtieran en una bendición para todos los pueblos y naciones del mundo, que fueran una luz, que mostraran a la gente del mundo quién es Dios y su gran plan redentor para este mundo. Así que Abraham fue el patriarca, el primer padre fundador de este nuevo pueblo, los israelitas. Y Lot era el sobrino de Abraham. Ahora, Lot luchó por abrazar este llamado que Dios había puesto sobre su familia. Lot siempre parecía sentirse empujado en dos direcciones, atraído hacia el mundo y al mismo tiempo quería ser parte del pueblo de Dios. Así que él tenía luchas, estaba en conflicto. Quería, por un lado, tener una vida de comodidad, prosperidad y facilidad, y estuvo dispuesto a sacrificar relaciones y hacer concesiones para tener todo lo que quería. En un momento leemos en las Escrituras acerca de cómo Lot se separó de Abraham. Ellos fueron en direcciones separadas. Lot eligió asentarse en la tierra que a él le parecía más fértil y prometedora. De hecho, dice que esa tierra se parecía al jardín del Edén. Se veía hermosa, prometedora, productiva y fértil. Y parecía que él podía florecer allí. Ahora, esta decisión, como sabemos por el libro de Génesis, fue egoísta, egocéntrica y fue corta de vista. Como resultado, Lot terminó exponiéndose a sí mismo y a su familia a un grave peligro espiritual y a la tentación. Y leemos en Génesis capítulo 13 que Lot se separó de Abraham y él instaló sus tiendas en las cercanías de Sodoma, la ciudad de Sodoma. Y vamos a escuchar mucho sobre Sodoma en los próximos días. En un principio, él solo vivió en esa dirección. Se instaló en esa área. Pero en el siguiente capítulo, ya en Génesis capítulo 14, Lot ya vivía en Sodoma. Él se acercó más y más hasta que finalmente terminó viviendo en la ciudad. Y luego en el capítulo 19 de Génesis, Lot ya estaba sentado a la puerta de Sodoma, nos dice el versículo 1. Y eso significa que él estaba involucrado en el comercio, en los asuntos legales, en los negocios de la ciudad. Él era un líder respetado e influyente en Sodoma. Había empezado justo en los alrededores, luego se mudó dentro de la ciudad y finalmente se integró, se hizo parte de ella y llegó a tener un lugar de preeminencia en la ciudad de Sodoma. Ahora, ¿qué es lo que es tan importante acerca de Sodoma? Bueno, Sodoma era conocida por su gran iniquidad. Génesis capítulo 13, versículo 13 nos dice: «Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera». Y la pequeña epístola de Judas en el Nuevo Testamento nos dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes se entregaban a la inmoralidad sexual y perseguían un deseo antinatural. Eso era lo que caracterizaba a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades circundantes. La perversión sexual era ampliamente practicada y aceptada en estas ciudades antiguas. A veces pensamos que estas son cosas nuevas, que estos son problemas nuevos y que no podría ser peor. Pero regresas a esas primeras partes del libro de Génesis y encuentras que Sodoma y Gomorra, estas ciudades, eran extremadamente malvadas. Y luego en Ezequiel capítulo 16 leemos algo más sobre Sodoma. Habla de las actitudes del corazón que subyacían en las acciones y comportamientos pecaminosos de la gente de Sodoma. Porque donde quiera que tengas acciones y comportamientos pecaminosos, tienes actitudes del corazón pecaminosas. Lo que hacemos fluye de lo que hay en nuestro corazón. Así que el punto crítico no era tanto lo que ellos hacían. Era pecaminoso, era malvado. Pero lo que importaba era el tipo de corazón que producía ese tipo de comportamiento. Así que Ezequiel 16 nos dice, comenzando en el versículo 49, este fue el pecado de Sodoma. Y piensas que va a decir inmoralidad sexual, deseos perversos, antinaturales.
Y todo eso era cierto, pero ¿sabes lo que dice sobre el pecado de Sodoma? Ella y sus hijas eran arrogantes, estaban sobrealimentados, eran ociosos, no ayudaban a los pobres y a los necesitados, se enorgullecían y hacían cosas detestables ante mí, dice Dios. Entonces la gente de esta ciudad, y algunas veces decimos, Sodoma era culpable de... Bueno, no era la ciudad la que era culpable de estas cosas, eran las personas que vivían en la ciudad las culpables de estas cosas. Eran culpables de orgullo, eran egoístas, egocéntricos, codiciosos. No tenían preocupación ni compasión por los demás. Y de ahí fluía entonces todo tipo de pecado sexual y perversión. Ahora, la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento nos dice que Lot, quien en ese momento estaba viviendo y siendo influyente en Sodoma, estaba perturbado por lo que veía a su alrededor. Así que él se había mudado, se había hecho influyente, pero siempre le molestaba. Él nunca se sintió cómodo ni bien al respecto. De hecho, hay un lenguaje bastante fuerte aquí en 2 de Pedro, capítulo 2. Comenzando en el versículo 7, habla de el justo Lot. Así que el Nuevo Testamento nos dice que Lot era un creyente, él era un hombre justo. Creía en lo que se había revelado acerca de Dios y su camino de salvación hasta ese momento. Y él estaba muy angustiado por la conducta sensual de los malvados, ya que como ese hombre justo vivía entre ellos día tras día, estaba atormentando a su alma justa por sus obras sin ley que veía y escuchaba. Y eso suena como un hombre en conflicto. No es cierto. Él tenía un corazón que buscaba a Dios, pero se sentía atraído a este mundo tan mundano e impío y estaba turbado por eso. Estaba angustiado. Estaba muy angustiado por lo que veía y él atormentaba a su alma justa por la iniquidad que veía a su alrededor. Él conocía lo que era correcto o incorrecto y le molestaba lo que ocurría a su alrededor. Pero no podía dejar ese ambiente perverso hasta que casi fue demasiado tarde. Y con esto en mente ahora vamos a ver a la esposa de Lot, a la señora Lot. ¿Qué sabemos acerca de la señora Lot? Bueno, sabemos que ella estaba casada con un hombre rico, lo que le permitió tener riquezas considerables materialmente hablando y vivir un estilo de vida cómodo. Y como veremos a medida que se desarrolla la historia, eso podría ser lo que la llevó a su destrucción final. Ella estaba casada con un hombre rico y también es importante notar que estaba estrechamente relacionada con personas que conocían al único Dios vivo y verdadero. Su esposo era el sobrino de Abraham y Sara. Ella estaba casada con Lot, que acabamos de leer que en 2 de Pedro nos dice que era un hombre justo. Él tenía sus luchas y a veces comprometía sus creencias, pero era un hombre que tenía fe y que conocía a Dios. Y el hecho de que ella estuviera estrechamente relacionada con estas personas significaba que ella tenía un mayor conocimiento de Dios que las otras personas a su alrededor. Y eso significa que ella tenía una mayor responsabilidad. Ella era, al final, más responsable que los demás. Ahora, permíteme pedirte que abras tu Biblia o que te desplaces en tu Biblia, si así lo deseas, al capítulo 18 del libro de Génesis. Y hoy quiero que nos estacionemos en los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis. Y solo vamos a ver el contexto de toda la historia de la señora Lot. Recuerda que en el capítulo 18 Dios envió a 3 hombres a la tienda de Abraham. 2 eran ángeles y 1 era el Señor mismo, en la forma de hombre. Dios tomó forma humana. A esto le llamamos una teofanía, una apariencia física de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo a Abraham que él sabía lo que estaba sucediendo en Sodoma y que iba a investigarlo. Voy a averiguar qué están haciendo allí y voy a hacer algo al respecto. Y Abraham comprendió que Dios iba a enviar un juicio sobre la gente de esta ciudad malvada. E inmediatamente él pensó, Sodoma, Lot vive en Sodoma, Lot y su familia. Así que Abraham
estaba preocupado por su sobrino Lot y por su familia que vivían en Sodoma. E inmediatamente él comenzó a apelar a Dios para que no destruyera la ciudad. Él entendía que Dios solo debía destruir a los malvados. Y le dijo, Lot vive allí, la familia de Lot vive ahí. Por favor, no destruyas esta ciudad. Así que si lees en el versículo 23 de Génesis capítulo 18, dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Mira el versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Ahora, esa es una cita importante y volverá a nosotros. Vamos a reflexionar sobre eso a medida que las cosas suceden en y alrededor de historias como esta, que son confusas para las personas de hoy en día. Y queremos seguir volviendo a esta declaración, el juez de toda la tierra. ¿Quién es ese juez? Jehová Dios. Él es el juez de toda la tierra. Y no hará lo que es justo. Sí, lo hará. Y entonces en este caso Abraham está intercediendo a favor de su sobrino Lot y de su familia. Y él le dice, ¿cómo puedes? Cuando arrases esta ciudad, si hay algunas personas justas allí, ¿cómo puedes arrasarlas a todas en este juicio? Él sabía que esta ciudad merecía el juicio de Dios. Pero él oró pidiendo misericordia por el bien de aquellos a quien amaba. Él le rogó a Dios. ¿Recuerdas cómo fue que él comenzó? ¿Y si hubiera 50 justos allí? Bueno, no había posibilidad de que hubiera 50 personas justas allí. Así que redujeron el número hasta que finalmente Dios estuvo de acuerdo en que si hubiera tan solo 10 personas viviendo en Sodoma, 10 personas que caminaran con él, que fueran justas por la fe, él no destruiría la ciudad. Ahora, Dios sabía que no había ni 10 personas justas en la ciudad y que tendría que destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero por amor a Abraham, como aprendemos más adelante en este pasaje, por Abraham y en respuesta a la intercesión de Abraham, en su misericordia, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para advertir a Lot y a su familia que salieran de la ciudad antes de mandar el juicio. Así que Dios le dice, voy a destruir la ciudad. Sin embargo, por 10 no la destruiré. Pero no había 10 allí. Así que Dios envió a los 2 ángeles que habían venido a ver a Abraham y los envió a Sodoma para advertirle a Lot y a su familia para que pudieran salir de la ciudad antes del juicio. Así que mira conmigo el capítulo 19 de Génesis, ahora el versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ahora, recuerda que estos 2 ángeles parecían hombres. He visto yo algunas fotos en internet que se supone que son recreaciones de cómo podrían haberse visto ellos y muestran a estos ángeles como, por ejemplo, los hombres de la era romana con armaduras y corazas, espadas y escudos. Ellos parecían hombres normales, eran ángeles en forma humana. Y así los vio Lot. Y él fue respetuoso con ellos, se postró rostro en tierra y dijo, señores míos, y esto es como una señal de respeto, por favor os ruego que entréis a la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Ahora, la hospitalidad era una gran parte del ADN de toda esta civilización, no solo de las personas piadosas, sino incluso de aquellas que no lo eran. En todo el Medio Oriente para ese tiempo, la hospitalidad era realmente importante. Así que Lot está haciendo lo que cualquier buen ciudadano haría. Él está mostrando hospitalidad. Os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia.
Y ellos fueron con él y entraron en su casa. Así que él abrió su casa a estos dos extraños, que él no sabía quiénes eran, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Y es interesante mientras estudias a la esposa de Lot. Solo tienes esta curiosidad porque no ves ni escuchas nada acerca de ella. Es como si Lot era quien cocinaba en esa casa y él hacía el pan. Ahora, eso no quiere decir que ella no estuviera involucrada o que esto no se refería a ambos. Pero juntos abrieron su casa y prepararon una comida y se sentaron a comer. Y aún no se habían acostado, dice la Escritura, y esto ya era tarde ahora, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y esto ahora no promete nada bueno. Estos no son solo unos pocos fanáticos en esta ciudad. Toda esta ciudad estaba torcida, pervertida, llena de violencia e inclinada hacia el mal. Y se manifiesta aquí en este dramático enfrentamiento. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los hombres de la ciudad querían tener relaciones sexuales con estos hombres que estaban visitando la ciudad. Y de ahí es donde obtenemos el término sodomía. Sáquenlos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot estaba angustiado por esto. Él había pasado muchas cosas por alto en esta ciudad, pero esto ya era demasiado. Era como la gota que colmó la copa. De ninguna manera él iba a permitir que esto sucediera. Entonces, versículo 6, Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y les dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Él todavía tenía cierto sentido del bien y el mal, porque leemos en 2 de Pedro que él era un hombre justo. Él sabía en su corazón y sabía en su conciencia que esto era abominable. Y luego dice, y es aquí donde se ve que él estaba adaptado al medio ambiente y se había adaptado tanto al medio ambiente que había perdido sus convicciones. En un sentido, él dijo: he aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Versículo 8, permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Y tú piensas, ¿qué? Pero este hombre era un padre. Se supone que él estaba protegiendo a sus mujeres, a su mujer y a sus hijas. Pero él estaba tan influenciado por el ambiente allí, por ese ambiente en Sodoma. Él estaba tan desesperado que no sabía qué hacer. Y les dice: les voy a dar a mis hijas. Eso es algo impensable. Sin embargo, él les dice: pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Y puedes ver este conflicto entre los valores de Lot y los de la cultura en la que él vivió. Los valores a los que se había acostumbrado. Y aquí tenemos a un hombre que está angustiado y afligido ante una situación en que se encuentra porque no hay una buena respuesta posible. Parece que todas las opciones eran malas. Versículo 9, mas ellos dijeron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero. Y estaban hablando de Lot, como que había venido a visitar y había puesto sus tiendas fuera de la ciudad y ya está actuando como juez. Así que Lot había hecho amigos y él había desarrollado relaciones con estas personas. Pero ahora las líneas ya están trazadas y ahora van a criticar al mismo que habían abrazado. Se ha convertido en juez. Versículo 9. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y están hablando con Lot, ellos aquí. Y acometieron contra Lot. Y estaban a punto de romper la puerta. Y este es un enfrentamiento increíblemente violento y tenso. Pero los 2 hombres, que eran los 2 ángeles que estaban en la casa de Lot, extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. El poder de Dios es más poderoso que el poder del mal. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Dios estaba protegiendo a Lot de una forma que él no merecía. Lot pertenecía a Dios.
Y Dios lo estaba cuidando a pesar de que Lot había comprometido sus convicciones ante las presiones de su entorno. Él lo había echado todo a perder, lo había arruinado. Él había sacrificado los caminos de Dios para vivir en esta ciudad que él creía que era tan buena. Y ahora estaba experimentando algunas de las consecuencias de eso. Pero Dios dijo, mira, esta es mi historia. Y tú eres mío, tú me perteneces. Yo te voy a proteger aquí. Versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo, levantaos, salid de este lugar. El mensaje que él había recibido de los ángeles, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Ellos no le creyeron. Entonces en el versículo 15 tenemos la primera mención de la señora Lot, de la esposa de Lot. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer. Ahí está la señora Lot. Y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Entonces vemos que Dios envió mensajeros para advertir a Lot y a su familia sobre el juicio inminente que vendría sobre la ciudad. Pero Dios no solo les dijo que vendría el juicio, sino que les ofreció un medio de escape y les instó a que lo tomaran. Salgan de aquí, les voy a dejar salir de aquí antes de que comience el juicio. Ahora vamos a ver lo que esto tiene que ver con nuestro mundo y con nosotras. Dios ha revelado en las Escrituras que este mundo será juzgado por la maldad contra Dios. Pero en su misericordia, Dios ha ofrecido un medio de escape para todos los que crean y para todos los que huyan de la ira venidera. Huyan a Cristo para salvación. Así que esta es una imagen del Antiguo Testamento que debemos recordar hoy, que el juicio viene, está en camino. Pero Dios ha provisto un medio de escape. Ahora, si no conocieras esta historia, ¿cuál crees que hubiera sido la respuesta de Lot y su esposa? Los ángeles le dijeron 2 veces, levántense, salgan de esta ciudad, salgan de aquí, toma a tu esposa, toma a tus hijas. Estamos a punto de destruir la ciudad, salgan de aquí. ¿Cuál crees que sería su respuesta? ¿Salir de allí? No es cierto. Evitar el peligro, salir de Sodoma. Pero mira el versículo 16. Mas él titubeaba. Él titubeaba. ¿Pero por qué? No tenía prisa por salir de Sodoma. Estaba reacio. Tenía dudas de irse. ¿Sabes por qué? Porque él tenía una mente dividida, ambivalente. Él quería amar a Dios y él quería amar a este mundo malvado. Y quizás se estaba preguntando, ¿y realmente va a ser destruida esta ciudad? No hay ninguna evidencia de que algo va a pasar todavía. O si corrieran y salieran, ¿valdría la pena? Y estoy pensando en personas que son advertidas en tiempos de grandes tormentas, huracanes, volcanes, terremotos, y se les advierte, salgan de ahí, salgan de ahí. Y a veces hacen caso. Fuera, salgan, desalojen esa casa, tomen lo necesario y salgan. Pero lees todas estas historias acerca de personas que dicen, no, creo que me las arreglaré y estaré bien. Me quedaré aquí. Mi casa está fuertemente construida, no pasó nada la última vez, no va a suceder nada esta vez. Y tú lees estas historias sobre personas que pierden la vida porque se negaron a evacuar la zona. Y tal vez eso era lo que Lot estaba pensando. ¿Podríamos simplemente resguardarnos aquí? Pero él titubeó. Bueno, pero en la misericordia de Dios, y veremos en la próxima sesión que Dios sacó a Lot de esa ciudad y él escapó, pero a duras penas. No podemos quedarnos, no podemos titubear.
Es Dios que dice, estoy enviando juicio y tienes que salir de ahí. Y oh Señor, oro para que mientras continuamos mirando esta historia, tomemos en serio el hecho de que tú has dicho que vas a juzgar el mal y el pecado y vas a juzgar a este mundo que está tan en contra tuya. Y lo que vemos en Sodoma y en Gomorra es solo un vistazo, solo una pequeña imagen de lo que tu palabra nos dice que se hará realidad en un sentido catastrófico al final de los tiempos. Pero tú, en tu misericordia, nos has ofrecido un medio de escape. Y te ruego, Señor, incluso por las personas que escuchan esta serie esta semana, que no titubeen por más tiempo, que no se queden más tiempo, sino que huyan a Cristo, que corran, que escapen de esta ciudad de la destrucción, la ciudad del hombre, y que huyan a Cristo para salvación. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que puede parecer un versículo oscuro del Nuevo Testamento. Ella lo ha utilizado como una forma de profundizar en una historia muy complicada del Antiguo Testamento. Y ella retomará esta serie mañana mientras continúa profundizando sobre la misericordia de Dios. La familia de Lot fue advertida por ángeles de la destrucción que vendría sobre la ciudad en la que ellos vivían. Pero ellos no salieron de ahí inmediatamente ni tomaron en serio la advertencia. ¿Por qué una persona no buscaría refugio ante un inminente peligro? Nancy considerará esta pregunta mañana, pero antes ella regresa con unas últimas palabras. Una de las cosas que he observado a lo largo de los años en nuestros días es que la gente quiere que busques la gracia, que corras hacia la gracia. Ahora, la gracia es preciosa y tenemos que llegar allí. Y queremos llegar rápido. Pero de hecho, hay un pastor contemporáneo, un predicador popular, que dice, en efecto, que podemos, básicamente como creyentes del Nuevo Testamento, separarnos del Antiguo Testamento ya que no lo necesitamos mucho. Pero la gracia no será preciosa hasta que no hayas visto la ira de Dios, hasta que hayas sentido la amenaza del juicio de Dios. Luego de escuchar un programa, luego de una enseñanza, la gente quiere sentirse bien. Y no quieren que terminemos el mensaje con una advertencia, con una amenaza del juicio que se avecina. Quieren que todo se resuelva, como en las películas de Hallmark. Tienen que terminar bien y todo está arreglado, todo está en su lugar, todos están felices. Finalmente lo consiguió ese hombre o lo que sea. Pero he encontrado que si las personas no experimentan primero la convicción y enfrentan ese sentimiento del temor del Señor y del terror de su juicio, entonces la gracia y la oferta de salvación que Dios da no tiene valor para ellos. ¿Por qué huirías si no crees que estás en problemas? Y si piensas en las personas que conoces y amas, que no están caminando con el Señor, que están lejos de Él, quieres decirles: ve a Cristo, huye a Cristo, ve a Cristo. Y les dices eso. Pero es importante recordar que a veces tienen que sentir el peso de su pecado y el peso de la convicción antes de llegar a Cristo. Así que a veces solo tenemos que dejar que enfrenten la convicción y sientan que serán quemados con fuego si no se arrepienten y creen en el Evangelio. Las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis no solo tenían la intención de hablar a los creyentes del primer siglo en lugares lejanos, también tienen un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos y lugares. Tienen un mensaje para ti. Al abrir tu Biblia junto con Vencedores, Lecciones de las Iglesias de Apocalipsis, un breve estudio adaptado de las enseñanzas de Nancy DeMoss Wolgemuth, desarrollarás una perspectiva bíblica sobre cómo soportar la persecución. Anímate a prestar atención a lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias de Apocalipsis y descubre cómo realmente luce vivir en victoria. Te enviaremos una copia de Vencedores como una muestra de nuestro agradecimiento al hacer una donación al Ministerio de Aviva Nuestros Corazones este mes. Ayudándote a recordar la misericordia de Dios, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.